voy a empezar una serie de predicaciones bajo la serie bajo la influencia, pero hoy quiero tratar un tema muy especial, muy específico acerca de Elías, Acab y Jezabel. Vamos a ver, a leer en el libro primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Aleluya. 1 Kings, chapter 17, verse 1. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Elías Tishbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Bendito eres, Padre Celestial, porque tú eres Rey soberano, digno de toda adoración y alabanza. Eres todopoderoso, Señor. Nosotros somos mortales, nosotros somos polvo, nosotros somos, Señor Jesús, polvo que necesita tu aliento cada día, que necesita tu guianza y tu palabra para guiarnos, para corregirnos, para instruirnos en tu salvación, para instruirnos en tu camino, para caminar, Señor Jesús, y dar pasos firmes y derechos hacia tu voluntad. Es lo que anhela nuestra alma, es lo que anhela nuestro ser, servirte, adorarte, estar debajo de tus alas, debajo de tu protección, debajo, Señor Jesús, de tu voluntad, dentro de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a recibir la instrucción en esta tarde y que cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos, nos vayamos de este lugar con esa instrucción, dispuestos para aplicarla a nuestra vida cada día. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Los aplausos son para Jesucristo. Los aplausos son para Dios, para el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se le aplaude a los hombres, aquí le aplaudimos al Dios todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos están contentos no por X, Y o Z o por las circunstancias de su vida, pero cuántos de ustedes están contentos por su salvación? Es lo más preciado que tenemos. Es lo más preciado que tenemos, que Dios nos ha dado. Es bonito estar contento y apreciar a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Y decir, eso es lo más preciado que tengo, lo que más amo son mis hijos, es mi esposa. Pero no es lo más preciado que tenemos. A todo nacido de Dios, nacido del agua y del Espíritu, lo más preciado que tiene es la salvación que Cristo le ha dado. Y no hay otra cosa mejor, no hay otra cosa más grande, no hay otra cosa más grande y más rica y más preciosa que usted tenga o pueda soñar con tener en esta vida. En esta tarde quiero darles como dije, quiero empezar es bajo la serie de Bajo la Influencia, pero en realidad quise empezar desde el verano pasado, estaba yo buscando guianza del Señor viendo las circunstancias que a veces acontecen en la iglesia, viendo las desavenencias, viendo todo lo que estaba pasando, las cosas que a veces pasan, digo, esto no puede ser de Dios. A veces dice uno, no, esto no puede ser de Dios. Esto no puede ser casualidad. Esto no puede ser, esto es movimiento espiritual. Y yo le oraba al Señor, Señor, dame guianza. Quiero instruir a tu pueblo, pero quiero que me des la instrucción. Entonces, por todos lados me empezó a llover este tema. Por todos lados escuchaba predicaciones, por todos lados escuchaba
sermones por todos lados, escuchaba enseñanzas de este tema. Y dije, el Señor me está hablando. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo va a hablar lo que oiga. ¿No es así? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo va a hablarnos de lo que Él oiga. Y hay cosas que recibimos directamente del cielo, directamente de Dios, pero hay otras cosas que recibimos a través de otros siervos de Dios a nuestro alrededor que tienen el mismo sentir que nosotros. Para la iglesia, porque hay una cosa muy interesante. La iglesia, hermanos, yo no sé usted qué cree en cuanto a escatología, en cuanto a los tiempos del fin, pero le aseguro que estamos viviendo en ese tiempo. Si hace 2 años no estábamos tan seguros, hoy en el 2024 este va a ser un año tumultuoso, este va a ser un año difícil políticamente, económicamente y en todos los sentidos, espiritualmente también. Y si usted ha decidido empezar a vivir en este año de acuerdo a su voluntad, lo siento por aquellos que empiecen a vivir en este año según su propia voluntad. Yo quiero empezar a vivir este año y trabajar a lo largo de todo este año y quiero seguir estando bajo la voluntad de Dios. Y es ahí donde los quiero guiar, donde los quiero enseñar, donde los quiero instruir, porque creo que Dios quiere instruirnos. Y estas son cosas espirituales. No es casualidad, no son cosas vanas, no son cosas del mundo. Estas son cosas espirituales. Y si estamos en el lado correcto, en el lado de Dios, vamos a estar bien. Si estamos en el lado de Dios, vamos a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Digo el Señor, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos verás la recompensa de los impíos. Gloria a Dios. Confiamos en ese Dios. Confiamos en ese Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Todopoderoso. El Dios Jehová, Yahweh, del Antiguo Testamento, Jesús de Nazaret, Yeshua, HaMashiach, en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo Espíritu, es el mismo Dios Todopoderoso. A ese es al que alabamos en este lugar. Aleluya. Las escrituras, amados hermanos, nos revelan el propósito de Dios a través de las múltiples generaciones que han existido en la historia de la humanidad. Cada familia que existe en el mundo tiene una historia, tiene un pasado y tiene un origen. La semana pasada les hablaba de 2 simientes y 2 destinos diferentes para diferentes tipos de gente. Diferentes tipos de gente, los escogidos y los que no son escogidos. El pueblo de Dios y el pueblo del diablo. Los que vamos hacia Sión y los que van hacia Babilonia. Hoy les invito a que le permitamos a la palabra de Dios adentrarse y ver en lo profundo de nuestro corazón para examinarnos. Como dijo el salmista, examíname, oh Dios. Examíname y ve si hay en mí algún camino perverso. Eso debe ser parte de nuestras oraciones. Porque Dios debe de examinarnos cada día y nosotros debemos permitirle que nos examine y asimismo también nosotros examinarnos y estar conscientes de quién somos y dónde estamos. Aleluya, porque pudiésemos encontrarnos estar en contra de la voluntad de Dios, en contra del Espíritu Santo, en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Y no podemos permitirnos un error tan grande. Entonces, necesitamos permitirle al Señor que vea dentro de nosotros para permitirle ver y nosotros también poder ver hacia atrás la historia de nuestra familia para entender de dónde venimos, de qué clase de maldiciones generacionales nos ha sacado Cristo. Y discernir si esas maldiciones pudiesen estar influyendo en nuestro estilo de vida el día de hoy. Porque usted y yo hemos sido libres.
Usted y yo hemos sido libres. Pero solo hace falta que le abramos al diablo una rendija, un poquito de la ventana para que se meta con todo y ejército y con todo y caballos a hacer destrozos en nuestra vida. Por esa razón tenemos que estar sobrios, no bajo la influencia de ningún espíritu. Y en esta ocasión quiero lograr establecer, amados hermanos, que los espíritus de maldad inmundos o comúnmente llamados demonios que existieron en el pasado son los mismos que existen también el día de hoy. Y están reinando, están influenciando y formando la política, formando ideas en la religión y la cultura de nuestro tiempo. No sé si ustedes sabían que ya el Papa de Roma, ni su nombre me acuerdo ahorita, ya dijo que va a ser permisible en la Iglesia Católica darle la bendición y casar a parejas del mismo sexo. No sé si usted ya sabía eso. Eso apenas lo escuché yo hoy. Y eso es la apostasía que se predice en la palabra de Dios. Eso es influencia demoníaca del diablo en la Iglesia Católica. Por si no hubiera más aún todavía influencias de ese tipo. Ahora la Iglesia Católica ha sido como un bastión, porque todo el mundo, toda persona alrededor del mundo que piensa en cristianismo piensa en la Iglesia Católica, piensan que todos somos católicos. Pero esa iglesia había estado muy en contra del aborto, muy en contra de los matrimonios del mismo sexo y todo ese tipo de cosas. Pero resulta que ahora no. Y es la iglesia más grande, que tiene más feligreses o más miembros en el mundo, en comparación a la nuestra o a cualquier otra denominación. Y eso va a soltar una inundación. Una inundación, se nos van a venir encima. Se nos van a venir encima los que quieren ser casados del mismo sexo, van a pensar que todos somos iguales, que todos creemos igual. Se nos van a venir encima los que tanto miedo tienen a las demandas. Se nos va a venir encima todo eso. ¿Por qué? Porque son cuestiones de demonios. Son espíritus inmundos. No es que el Papa se levantó un día y se le ocurrió hacer eso. Está siendo aplastado ante la opresión política de las naciones y del mundo entero. Porque esos espíritus se están moviendo en todo el mundo y están abrazando, están aplastando, están ahogando a las iglesias. Así como Dios siempre ha tenido quien le adore a través de la historia, Satanás también ha tenido quien le sirva. Y a algunos de nosotros nos encontrábamos por ignorancia en las redes de sus mentiras y sus manipulaciones, pero ya no. Hemos sido libres. Porque la palabra de Dios vino a revelarnos el propósito verdadero para nuestras vidas, el propósito de Dios. El propósito para nuestras vidas no era simplemente vivir en este mundo y morirnos sin ningún fruto. El propósito de Dios para nuestras vidas es mucho más que eso. Es darnos vida abundante, vida eterna a nosotros y a nuestras descendencias. En el mundo espiritual no hay términos medios. O le servimos al Dios verdadero o a los dioses de este mundo. O estamos entregados y rendidos bajo la autoridad y al servicio del Dios de la Biblia, o estaremos bajo la autoridad y al servicio de Satanás y sus ángeles. Conforme pasa el tiempo, la línea de división se hace más borrosa en el mundo y tiene que ser más clara y marcada en la iglesia. Me refiero a la línea de división entre a qué Dios servimos. Debemos de saber al 100%, no al 50%, no al 10%, no al 20%. Debemos de saber al 100% a qué Dios estamos sirviendo.
No es suficiente. No es suficiente solo el 50-60%. No es suficiente, cada día más el mundo va a ir cerrando la red en la cual no vamos a caber y vamos a tener que saltar hacia afuera, vamos a tener que desechar las cosas de este mundo y marcar un fin a nuestras relaciones más y más con el mundo. En el mundo espiritual, como dije, no hay términos medios. Por eso es necesario examinar nuestras vidas, nuestros caminos. Como le dijo el Señor, le dijo el profeta a los que estaban edificando el nuevo muro y el nuevo templo en Jerusalén después del exilio. Dice, meditad en vuestros caminos. Meditemos en nuestros caminos. Dice, vuestras casas están hermosas y artesonadas, y la casa de Dios está desierta. En otras palabras le está diciendo, estás dedicando mucho tiempo para ti, para tu propia vida, para tu casa, para tus intereses, pero no estás dedicando el suficiente tiempo para la casa de Dios. Y esa es de las cosas que necesitamos examinar. También nuestros matrimonios, nuestra forma de criar a nuestros hijos, el legado familiar, y descubrir patrones de rebeldía, de desobediencia, de error, que pueden estar minando y saboteando la vida abundante que Dios quiere construir en nosotros. ¿Sabe que Dios quiere darnos una vida abundante? Una vida llena de bendiciones, una vida llena de gozo, de alegría, de paz, de bondad, una vida llena de toda clase de bendición quiere depositar sobre nuestras vidas. Pero hay veces, amados hermanos, que el enemigo nos roba esas bendiciones. Hay veces que el enemigo nos roba esas cosas que Dios quiere darnos. En la familia del rey Acab, por ejemplo, era un descendiente de las tribus de Israel. Acab era un hijo de Israel, un legítimo rey, como sus antepasados. Pero en la familia del rey Acab había patrones generacionales, de maldad, que podían ser identificados por lo menos hasta 5 generaciones. Así también hay familias que por generaciones han servido al propósito del maligno, trayendo quebrantamiento y fracaso y estorbo. Pero también hay familias que por generaciones han servido a Dios y han sido para bendición de muchos, para salvación de almas. Jeroboam, vamos a empezar con Jeroboam, el rey Jeroboam. Es el tatarabuelo segundo de Acab. Dice la palabra de Dios en 1 de Reyes 14:16, que pecó e hizo pecar a Israel. Y luego dice de Nadab, otro tatarabuelo, el tatarabuelo de Acab. Dice en 1 de Reyes 15, 25 y 26, dice, él hizo lo malo delante de Jehová, pues anduvo en el camino de su padre y en los pecados con los que hizo pecar a Israel. Y luego vemos a Basa, bisabuelo de Acab. 1 de Reyes 15, 27 dice que Basa mata a su padre y extermina a todos los descendientes de su abuelo Jeroboam. Qué nietecito, ¿no? Y dice la maldición que Dios le envía a este hombre. Dice en el capítulo 16, verso 2 y 4, dice, a aquel de Basa, o de la familia de Basa, que muere en la ciudad, se lo comerán los perros. Y aquel que muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo. Por la maldad de sus corazones. Por la maldad y pecaminosos caminos en los que andaban. Siguiendo los pecados de su abuelo y de su bisabuelo. Y luego Simri, que es el abuelo de Acab, dice en 1 de Reyes 16, del 10 al 12, que
una vez sentado en el trono, hirió a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había hablado en contra de Baasa por medio del profeta Jehú. Y dice que la palabra de Dios en el versículo 15 y 19 que reinó solamente durante 7 días. Era tan malvado que Dios dijo, no puedo permitir que este hombre reine más de 7 días. Y le envía la muerte. Murió quemado en el santuario en la mansión real. Murió quemado. Dice que así murió debido a los pecados que había cometido, pues hizo lo malo delante de Jehová al andar en los caminos de Jeroboam. Omri es el padre de Acab. Y dice la palabra de Dios acerca de él en 1 Reyes 16, 22 al 26 que construyó Samaria y la convirtió en la capital de Israel, cuando Dios había dicho que la capital tenía que ser Jerusalén. Habla de quienes quieren hacer su voluntad. Habla de quienes, yo no me voy a sujetar a estas reglas, yo no me sujeto a nadie, yo voy a hacer lo que yo quiera. Rebeldía en el centro del corazón de estos reyes. Construyó su propia nación, construyó su propio gobierno, su propia religión pagana y satánica, mezclándose con las naciones que ofrecían a sus hijos en sacrificio a sus dioses. Omri, dice la palabra, que hizo lo malo ante Jehová con mayor maldad que todos los reyes antes que él. Dice, pues anduvo en todo el camino de Jeroboam, su tatarabuelo, porque provocaron a Jehová, el Dios de Israel, con sus ídolos. Acab, ahora sí llegamos a Acab. Hablamos del segundo tatarabuelo, el tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, padre y ahora el hijo, Acab. Dice en 1 Reyes 16, 29 al 34 que reinó 22 años. Acab, hijo de Omri, cometió mayor maldad ante Jehová que todos los que le precedieron. Imagínense nada más. Que todos los que le precedieron, o sea, iba en aumento aquello. Dice la palabra de Dios que los que confían en el Señor irán de poder en poder, irán de gloria en gloria. Pero estos hombres, los que hacen lo malo delante de Dios, van de mal en peor. Como dice la Escritura también, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y luego dice que cometió mayor maldad que todos los que le precedieron. Luego dice el 31, pues le pareció poca cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y fue a tomar por mujer a Jezabel. Jezabel significa sin marido, sin rienda, sin gobierno, una mujer libre, una mujer que no se sabe sujetar al marido ni a nadie, sin marido. Y Baal es mi príncipe, el Señor lo reprenda. Eso es lo que quiere decir el nombre de Jezabel. Eso es lo que significa Jezabel. Hija de Etbaal. Etbaal significa con Baal. Con Baal. Es el nombre del papá de Jezabel. Él era rey de los sidonios, que luego fue y rindió culto, y Acab luego fue y rindió culto a Baal y lo adoró. Dice en 1 Reyes 17:34 que en sus días Acab reconstruyó el lugar maldito, Jericó. A costa de su hijo Abiram, su primogénito, la terminó, y a costa de su hijo menor, Segub, montó sus puertas.
¿Qué quiere decir eso? A costa de su hijo. Porque ofreció sus hijos en sacrificio a Baal. Ofreció su primogénito en sacrificio a Baal para recibir riquezas y de esa forma construir el lugar maldito, la ciudad de Jericó. Y a costa de su hijo menor, montó sus puertas. Estaremos sacrificando a nuestros hijos por cosas vanas en esta vida. Estaremos sacrificando el futuro y la vida de nuestros hijos por cosas que no importan en esta vida. Ellos adoraban a los dioses demonios, Baal, Astarot, que también es conocido como Acera. Acab también construyó un obelisco, donde practicaban orgías paganas en forma de adoración a sus dioses. Y los hijos que nacían de aquellas acciones ilícitas eran sacrificados a los demonios. Cuando se adora el sexo, los niños son sacrificados. No lo podemos ver en la cultura actual. La gente quiere tener relaciones sexuales sin ninguna consecuencia. ¿Y qué hacen? Sacrifican a sus hijos. Se embaraza la joven, se embaraza la mujer de una relación ilícita y va a una abortista para que termine el embarazo. Esos son sacrificios a Baal. El futuro, amados, de una familia está en las manos del padre de familia. Se lo voy a volver a repetir, porque como que los agarré descuidados. El futuro de una familia está en las manos del padre de familia. Porque Dios le da a él el mando y la responsabilidad. Dios le da a él la autoridad y el lugar como cabeza del hogar. Si el padre es un buen padre, tendrá buenos hijos. Si el padre es mal padre, tendrá malos hijos. Y no hay forma de cubrir o de tapar los resultados de nuestra negligencia como padres. No podemos echarle la culpa a otros por el resultado de nuestra negligencia, o de nuestros errores, de nuestra mala administración, o de pecado en la familia. El futuro es el resultado de lo que hay en el corazón. Un mal árbol no da buen fruto y un buen árbol no da mal fruto. Es lo que hay en el corazón lo que tarde o temprano va a ser revelado. Es lo que hay en el corazón lo que tarde o temprano va a salir a la luz. Es lo que hay en el corazón lo que tarde o temprano Dios va a revelar, Dios va a sacar a la luz de una forma o de otra. Durante el tiempo de Acab parecía haber progreso, todo estaba bien, había progreso, estaban construyendo ciudades, había negocios y prosperidad, pero la sociedad se estaba deteriorando, como sucede también el día de hoy. Hoy parece que todo está bien, hay mucho trabajo, hay riqueza todavía, hay forma de hacer buen dinero, a los que buscan el dinero, hay de todo todavía. Pero ¿a costa de qué? La sociedad se sigue deteriorando. A nuestros hijos la sociedad les está heredando una sociedad podrida, con ideologías satánicas, con ideologías perturbadoras, con ideologías perdidas del infierno. Fueron 5 generaciones de reyes y gobernantes a través de los cuales no hubo ningún cambio en la sociedad. Digo esto porque mucha gente está alborotada de que por quién van a votar y que si uno, que si el otro, que muchos estaban esperando por 4 años que volviera Trump y que volviera y que la segunda venida de Trump y que todo. Y no importa por quién votes, no importa quién gobierne, no importa en quién pongas tu fe, a quién le tengas confianza de los gobernantes, porque ninguno te va a dar la paz que solo Cristo nos puede dar.
5 generaciones de gobernantes y no hubo ningún cambio en la sociedad, todo iba de mal en peor. ¿Cuántos presidentes podemos contar de aquí a los años 90? Clinton, Bush, Obama y luego Trump y luego Biden. Son como 4 o 5 presidentes. Y eso solo ha durado lo más 8 años. Ahora imagínense 5 generaciones. 5 generaciones porque los reyes en el tiempo de los reyes no tenían límite de tiempo. En el tiempo de los reyes no había límite de tiempo. En el tiempo de los reyes reinaban hasta que se morían. 5 generaciones por lo menos. Y no hubo ningún cambio. Los resultados de sus gobiernos fueron la degradación moral y la influencia de los mismos demonios del pasado, repitiéndose otra vez y otra vez y otra vez en las sociedades, en las familias. Gobiernos nuevos, pero los mismos pecados. Gobiernos nuevos, pero las mismas cosas, las mismas tragedias. Lo mismo. Muchos piensan que se trata de personas, de un grupo de gente que los demócratas, los republicanos, los estos, los otros, los Morena, qué sé yo. Muchos piensan que se trata de eso. De un grupo de gente tratando de desbaratar la cultura y la herencia cristiana y la iglesia. Pero no es eso. La gente, no es solo la gente, no es solo eso. Son principados, son potestades y gobernadores de las tinieblas, influenciando, manipulando y dominando los pensamientos, las emociones y los deseos de la gente que viven entregados a sus pasiones. ¿Dónde gobierna el Satanás? No gobierna en la iglesia, porque la iglesia vive para hacer la voluntad de Dios. En la iglesia vive el Espíritu Santo. En la iglesia está el Señor a cargo. En la iglesia está Dios. Pero sí puede reinar el Satanás en aquellos que viven para satisfacer sus deseos. Y no importa que sean cristianos, o que se llamen cristianos, o que vayan a la iglesia que sea. Si estás viviendo para satisfacer tus deseos y tus necesidades solamente, estás viviendo bajo la influencia del maligno. Dios ha estado tratando de crear una herencia, un legado de bendición y de salvación para sus hijos a través de la historia. Pero el Satanás se ha estado encargando de destruir, de contaminar y dividir para dejar su propio legado de maldición en el mundo. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué legado estás trabajando para dejarle a tus hijos? ¿Estás en realidad trabajando para dejarles un legado espiritual? ¿O solo para dejarles una casa, lo material? ¿Estás esforzando por dejarles a tus hijos el conocimiento de la verdad, del Dios verdadero? Porque el mundo tiene políticos, tiene leyes arbitrarias y mezquinas, de todo tipo de leyes. En este país ya existen más leyes que gente. Una exageración. Pero Dios tiene profetas y mensajeros. Dios tiene profetas y mensajeros. En 5 generaciones de gobernantes nada cambió hasta que llegó el profeta de Dios. Eso indica que no necesitamos a los políticos ni las leyes del mundo. Lo que necesitamos es escuchar la palabra que Dios envía a través de sus profetas. Necesitamos más profetas y menos política en la iglesia, menos políticos y más profetas. A través de la
Biblia, hermanos, los profetas de Dios siempre han hablado en contra de los políticos. Solo es en las últimas generaciones donde van juntos. Hasta invitan a los políticos a las iglesias para pedir el voto de la congregación en algunas iglesias. Ya parece que eso ya va junto. Ya la política y la iglesia ya están juntos ya. Es más, la iglesia ejerce mucho poder político. Entre más grande la iglesia, más grande el poder político que ejerce sobre los gobiernos del mundo. Ya se unieron en matrimonio la iglesia con los gobiernos del mundo. Bueno, no la nuestra, todavía, gracias a Dios. Pero lo que explicaba al principio, las iglesias más grandes, con más poder y autoridad. Los profetas de Dios entonces siempre han hablado en contra de los políticos. Y los políticos por naturaleza son Jezabeles y Acabs. Ahorita voy a entrar un poco más en detalle y esto no se los voy a poder dar en una sola parte, tengo como 5. Y yo les voy a dar la primera parte. Los Acabs son pasivos, son hombres pasivos. Y hacen lo que los demás quieren. Las Jezabeles dominan y manipulan para que nadie obtenga lo que quiere. De esa forma Dios tampoco recibe lo que Él quiere. Pero cuando aparece el profeta de Dios, no es para que el pueblo obtenga lo que quiere, ni para que los políticos obtengan lo que quieren. El interés del profeta es que Dios reciba lo que Él merece. De esa forma, lo que a Él se le debe, de lo cual Él es digno. De esa forma el profeta hace su trabajo delante de Dios, según la voluntad de Dios. De esa forma el profeta encuentra su posición dentro de la voluntad de Dios. Thank you. Ahora vamos a introducir al profeta porque los Acabs, el espíritu de Acab es pasivo, es mangoneado, es movido, es movido por emociones, es movido pero siempre por Jezabel, que es la que domina, la que controla, la que manipula. Y vamos a introducir al profeta, quien viene a poner en evidencia la guerra que se encuentra detrás. Les hablaba a los líderes un poco de esto el miércoles. Porque en lo oculto está la lucha. En lo oculto hay guerra. Porque cuando hay conflicto en lo visible, es porque hay conflicto en lo invisible. Cuando hay conflicto entre personas, es porque hay conflicto entre principados y potestades, y el profeta viene a ponerlo en evidencia, lo saca a la luz, lo hace público, y el diablo se enoja, el diablo se pone nervioso, el diablo reacciona, el diablo hace cosas para herirte, para herir a la iglesia, el diablo reacciona de una y mil maneras. Cuando la luz brilla sobre la oscuridad que el enemigo quiere sembrar. Primera de Reyes 17:1 dice que Elías Tishbita, uno de los habitantes de Galad, la escritura que leímos, dijo al rey Acab: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino hasta que yo diga. Elías viene a informarle al rey, al gobernante, al que cree tener cierta autoridad.
al que se cree el rey, el que dice que sigue siendo el rey, como dijo la canción, viene a informarle, viene a darle el mensaje de parte de Dios. No es personal, aunque el rey piense que es personal, porque el rey después piensa que es personal y lo busca a Elías. Tú eres el que ha traído maldición y desgracia sobre todo Israel. Dice, ¿qué traes conmigo? Yo nomás soy el cartero. Tú. Y no se trata de eso. No es de mí hacia ti. La cosa es entre tú y Dios. Yo solo soy el mensajero, dijo Elías. Entonces Elías revela en lo visible el conflicto invisible. Baal, el dios que adoraban Acab y Jezabel, era el dios de la lluvia. Y ellos creían que junto con Acera, la diosa de la fertilidad, hacían producir los frutos de la tierra. Pero lo que Elías le está diciendo es que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, es Dios sobre el falso Dios que ellos adoraban. Ellos estaban adorando a demonios que se hacían pasar por dioses. Pero el Dios verdadero reina sobre Satanás y todos sus demonios y se sujetan en su nombre, en el nombre de Jesucristo. El conflicto de lo visible se manifiesta entre Elías, Acab y Jezabel. Acab y Jezabel son obviamente los políticos, tienen el reino, tienen el poder, el ejército, las leyes, el personal y todo lo que necesitan a su disposición. Tanto así que parece que es imposible ganarles. Porque al parecer Dios está con ellos, porque lo tienen todo bajo control. ¿Cómo ganarle al gobierno? ¿Cómo ganarle a quien tiene todo bajo control y tiene el ejército, tiene las leyes, tiene todo a su favor? Al parecer Dios está con ellos, pero debemos saber que es así porque el Satanás también les da los bienes de este mundo y el poder de este mundo a sus adoradores. Y les da una sensación falsa de seguridad. Porque como leíamos en el Salmo 20 al principio, unos confían en carros y en caballos y en fuerza, pero nosotros confiamos en el nombre de Jesús. Ahora, sabemos quién es la familia de Jezabel. ¿De dónde proviene? Su padre es el rey de los Sidonios. Era el sumo sacerdote de Baal también. Conocemos la familia de Acab. Ya vimos 5 generaciones de reyes. Venía de reyes, de gente de alcurnia, como decía. No sé dónde di esa palabra, pero gente fina, gente de sangre azul, dicen por ahí. Pero sabemos los orígenes de esta gente. Y acá vimos sus hijos en 5 generaciones de reyes, pero no sabemos nada de la familia de Elías. No sabemos nada de la familia de Elías. No dice quién era su papá o su mamá o sus hermanos o dónde, ni el pueblo de donde él es ni está en el mapa. La razón es que no se trata de Elías. Se trata del Dios de Elías. Por eso él no hablaba de él mismo. Y él no se exaltaba a sí mismo. Hablaba de su Dios. Lo que sí sabemos es que el significado de su nombre es Elí
la fuerza de Dios y ya, o Yas, mi Dios es Jehová. La fuerza de Dios y mi Dios es Jehová. Su pueblo es el pueblo tishbita de Galad. Un lugar que nadie conoce porque no es importante. Un lugar que ni siquiera está en el mapa porque no es importante. Los políticos habitan en los palacios, en las fiestas y reuniones de alta clase. Pero Elías habita en el desierto. Sobrevive de lo que produce la tierra. Mata un camello. Se come la carne y se arropa al cuero. No es un hombre blando ni refinado. No puedes herir sus sentimientos. Ni puedes ganarle los topes. Porque si tú crees que tienes la cabeza dura, Elías la tiene más. No se faja la camisa. No usa corbata. No es una persona de toque refinado y a veces hasta ni sabe hablar. Solo viene a traer el mensaje de Dios a su pueblo. Solo obedece y cumple con lo que Dios le dice que hable. Acab y Jezabel lo tenían todo. Tenían dinero, riquezas, poder, el reino y las leyes de su parte. Pero Elías tenía la unción y el poder del Dios de Israel. ¡Aleluya! Para Elías la unción y el poder de Dios era tan importante como debe ser para nosotros la unción, el poder y la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué tan importante es la unción del Espíritu de Dios en tu vida? ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo en tu corazón? Elías vivía por esa unción. Elías vivía por ese poder. Elías no vivía por el poder de su espada, vivía por el poder de Dios. Por eso es importante no desobedecer a Dios, no desestimar a Dios y no desafiar a Dios, porque perderás la unción. No podrás vivir en desobediencia y obstinación en contra de Dios, porque tu vida será un tormento. Obedece a la palabra de Dios y siempre vivirás en su unción. Queremos vivir bajo la protección de Dios. Vivamos bajo su unción. Queremos vivir bajo la protección de Dios. ¿Quién no necesita en el día de hoy la protección del Dios Todopoderoso? ¿Quién puede rechazar el amor de Dios para su vida y la de sus hijos? Sin embargo, hay muchos que lo rechazan todos los días. Sin embargo, hay muchos que lo rechazan por buscar lo suyo propio. Entonces, el secreto está, por decirlo así, el secreto está en la obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios porque es la que nos sana. Es la que nos fortalece, es la que nos habla, es la que nos guía, es la que nos corrige cuando estamos errados, es la que nos da vida abundante. Todo viene a través de la palabra de Dios, hermanos. Todo viene, toda bendición espiritual. A veces estamos confundidos. A veces nos confundimos porque pensamos que las bendiciones de Dios son siempre materiales. Que las bendiciones de Dios son siempre bienestar. Y que ha de venir en forma de dinero, en forma de un regalo, en forma de ese tipo de cosas. Pero no es así.
Las bendiciones espirituales de Dios siempre vienen a través de su palabra. Por eso es necesario recibirla. Por eso es necesario abrazarla, recibirla en nuestro corazón. Porque ninguna otra palabra que recibamos en el mundo de algún profeta, de algún poeta, nos va a hacer sentir bien en el instante, porque hay hombres inspirados también que escriben buenas cosas. Y hay escritura y lectura para todo tipo. Ya voy a ir terminando. Lo voy a hacer corto porque tengo otra parte para la otra semana. No quise hacerlo muy largo. Hay toda clase de libros instructivos y de entendimientos de toda clase. Hay toda clase de escuelas allá afuera. Si quieres estudiar cualquier cosa y estudiar libros de toda clase, puedes hacerlo. No hay nada de malo en ello, en instruir tu intelecto y conocer más cosas, una carrera, qué sé yo. Pero nada te va a dar lo que la palabra de Dios te da. Nadie de ningún otro libro vas a poder sentir brotar de esas páginas, de esas letras, la paz, la seguridad, el amor, la corrección y el bienestar para tu familia y para tus hijos. Es la palabra de Dios la que hace la diferencia. Y por eso es necesario estar en obediencia a su palabra. Para el profeta de Dios lo más importante es saber escuchar la voz de Dios. Para el profeta de Dios y para el pueblo de Dios lo más importante es escuchar la voz de Dios. Porque hay mucho ruido de todas partes. Por eso es importante saber escuchar la voz de Dios. Hay mucha inconformidad por todas partes. Hay mucha crítica por todas partes. Hay muchos chismes por todas partes. Hay mucho que decir. Todo el mundo tiene algo que decir. Todo el mundo tiene algo que criticar. Todo el mundo tiene algo que discutir. Pero la palabra de Dios es la única que nos va a enseñar el camino de la verdad y la justicia. La palabra de Dios es la única que nos va a mostrar el camino recto, donde Dios envía su bendición. Por eso es importante escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. El profeta Elías se presenta como el enviado de Dios a ese tiempo para corregir, tratar de corregir, de unificar, de abrazar al pueblo de Dios bajo la protección de su Dios. El propósito de Elías no era juzgar al pueblo de Dios, ni condenarlo. El trabajo del profeta era sacar a la luz sus decadencias, sus errores, para que el pueblo se arrepintiera. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo de la iglesia en el día de hoy. Llamar al mundo al arrepentimiento. Llamar a las almas al arrepentimiento. Pero primero tenemos nosotros que es vivir una vida de arrepentimiento. Primero nosotros tenemos que vivir una vida sometida a Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo la mano de Dios. De otra manera no podremos hacerlo. De otra manera no vamos a poder lograrlo, porque sin Dios nada podemos hacer. Es solo a través de su palabra, es solo a través de la obediencia a su palabra que nosotros mismos vamos a establecer ese camino de rectitud, esa disciplina, ese amor a Dios. ¿Cómo vamos a amar a Dios si no conocemos su palabra? ¿Cómo vamos a amar a Dios si no sabemos lo que nos dice en su palabra? Es un amor de correspondencia.
Me acuerdo, mi esposa y yo todavía vivimos en la época de enviarnos cartas. Y a veces por ahí entre las cosas del pasado, de hace más de 20, 30 años, me he encontrado cartas que me escribía mi esposa. Y luego las empiezo a leer y empiezo a revivir aquella emoción, aquellos sentimientos, aquello que nos escribíamos. Ustedes ya no van a encontrar los textos que se mandan cuando estén viejos, los más jóvenes, que ahora es puro texto. Ya de aquí a 10 años que estén casados ya no los van a encontrar. Mi esposa a veces, no te encontré una carta que yo le escribí y ahí estábamos recordando aquello. Pues este libro está lleno de cartas de amor de Dios a sus hijos. Está lleno de cartas de amor de un Dios que ama al pecador, que aborrece al pecado, pero que ama al pecador. De un Dios que busca el arrepentimiento, que dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí está la presencia de Dios, hermanos, en este lugar. Anoche vinimos a limpiar allí los escalones, mi esposa y yo, y un poco, y luego ya vino el hermano Juan a mediodía y terminó. Y al entrar aquí dije, anhelo estar aquí. I can't wait to be here tomorrow. No puedo esperar para regresar, estar aquí mañana con los hermanos, para estar con mi familia, para estar con la familia de Dios y darle a Él la honra y la gloria, porque Él la merece. Y durante estas semanas que vienen vamos a ser instruidos, vamos a recibir la instrucción de Dios, el conocimiento que Él quiere darnos, porque quiere que seamos. Dice la palabra de Dios algo muy importante. Le dijo a Daniel, al profeta Daniel, que en los posteros días habrá un grupo de gente que resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Y van a ser aquellos que enseñen al pueblo de Dios acerca de esos tiempos, que instruyen al pueblo de Dios acerca de los tiempos del fin, acerca del camino de la salvación, acerca de la respuesta de Dios hacia el mundo pecador, acerca de cómo el pueblo de Dios tiene que llegar al final de su camino y llegar hasta su salvación, hasta obtener su salvación. Yo no sé usted, pero yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo quiero ser ese hombre en las manos de Dios. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios haga algo a través de nosotros, amados hermanos. Que Dios nos use. Pidámosle a Dios que nos use. Pidámosle a Dios que nos levante. Pidámosle a Dios que nos hable. Porque necesitamos escuchar su voz. Necesitamos escuchar su palabra. Necesitamos escuchar el consejo de su palabra. Necesitamos estar en Él y Él en nosotros. Necesitamos cada día más de su guianza y de su misericordia. Porque no podemos dar un paso más sin Él. No vamos a poder dar un paso más sin su guianza, su amor y su palabra. Aquí yo termino, amados hermanos, este corto mensaje. Les invito a que si necesitan y quieren buscar la presencia de Dios, aquí está este altar.
que está este lugar.